Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Payrasamán y en esta presentación abordaremos las bases anatómicas, estructurales, con la aplicación funcional respectiva relacionado con la articulación del codo. Y como hemos estado realizando anteriormente, tendremos una agenda que abordar. La agenda que proponemos para este punto de articulación del codo es revisar, como en otros casos, los componentes de la articulación del codo como tal, la articulación, qué articulaciones están relacionadas a este complejo articular del codo, porque no solamente es una articulación la que encontramos en esa región, algunos aspectos radiológicos de la articulación del codo, qué movimientos podemos realizar en este complejo articular, los músculos que propician estos movimientos alrededor de la articulación del codo y algunas pautas claves importantes a considerar para la resolución de los casos que abordaremos en las sesiones prácticas y también obviamente para la labor clínica en vuestro desempeño profesional. Muy bien, empezamos con el primer punto acerca de los componentes óseos de la articulación del codo. Está viendo usted la primera diapositiva de 20 que comprenden esta presentación. Y como estamos hablando de articulación del codo, evidentemente estamos hablando de una estructura relacionada con el miembro superior, específicamente en esta estructura de color rojo circular. Se está presentando la porción distal del húmero, la porción proximal del radio y del cúbito. Eso vendría a ser la articulación, el complejo articular del codo. Y habíamos visto en la sesión de hombro este hueso importante que es el hueso húmero, pero en este caso para articulación del hombro estaremos enfocados más en la parte inferior, en la parte distal, donde hay estructuras importantes que reconocer. Tenemos un cóndilo y la estructura que está por encima de él sería el epicóndilo. Como esta es la parte lateral, sería el epicóndilo lateral. Esto sería la tróclea del húmero. Esto sería el epicóndilo medial, el margen supracondilar medial. Esto sería la fosa coronoidea. Es importante que lo recuerden para efectos de reparos y de anclajes para músculos que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y que también van a tener influencia importante para los músculos que tienen acción sobre la muñeca y dedos de la mano, por si acaso, así es que hay que recordarlo siempre. Una vista posterior podemos observar la fosa olecraniana, que va a recibir el olecrano del cúbito. Acá tenemos la porción, lo que sería el epicóndilo medial y el margen supracondilar, y acá tenemos en esta parte vendría a ser el margen supracondilar. Aquí lo vemos en una porción, en una vista lateral, lo que sería el epicóndilo lateral y el margen supracondilar lateral. Importante recordar este margen porque es el punto de anclaje para algunos músculos, sobre todo al braquio radial que vamos a ver en esta sección de codo, pero para lo que viene más adelante es un punto de anclaje para extensores del carpo, sobre todo para el extensor largo radial del carpo, que abordaremos en la sesión de muñeca. Pueden ver acá la leyenda para que lo puedan trabajar y reforzar y así recordar estas estructuras importantes. Lo que corresponde al cúbito, nos interesa mucho abordar la parte proximal del cúbito, aunque recuerden que para los movimientos de pronación y supinación que se dan alrededor de la articulación radiocubital proximal se requiere la intervención de la articulación radiocubital distal. Así es que a pesar de que la articulación radiocubital distal no pertenece a la articulación precisamente del codo, porque está muy distal, hay que tenerla como referencia porque es un movimiento integral. Y podemos ver acá una estructura en una vista anterior, lo que sería la parte del olecranon, la cavidad sigmoidea mayor en su porción olecraniana, la cavidad sigmoidea mayor en su porción coronoidea y la cavidad sigmoidea menor que precisamente recibe a la cabeza del radio. Tenemos acá la apófisis coronoides, que es un punto de referencia importante para algunos músculos, como por ejemplo una porción proximal del pronador redondo, y tenemos también la tuberosidad coronoidea importante para el anclaje del braquial anterior y los bordes lateral y medial del cúbito. Recuerden que el radio viene para este lado, siempre es lateral en el antebrazo. En esta vista lateral podemos ver la cavidad sigmoidea menor que recibe la cabeza del radio, el olecranon,
y siempre vamos a estar jugando con las vistas para poder siempre recordar esas estructuras, ¿no? Y en la práctica la vamos a ver en el esqueleto como tal, pero hay que recordarlo siempre. Esta es una rugosidad que va a ir sirve como anclaje para el supinador. Este sería F, sería la tuberosidad coronoidea. Fíjense que esto solamente se puede recordar con la práctica. Si mientras más lo repitamos, mientras más le demos vuelta al huesito en la práctica, vamos a poder recordarlo en todo momento. Y por cierto, por eso está en la aplicación clínica en los casos que vamos a ver en las rotaciones. En una vista posterior, importante reconocer al olecranon. Usted está viendo una imagen donde ve el olecranon, esa es una imagen posterior, ¿ya? Y abajo tenemos en la parte distal una apófisis que la viene a ser la apófisis estiloides del cúbito, que es importante para la parte de su articulación con el radio a nivel distal. Tienen la leyenda del caso para que lo practiquen. Y también tenemos el hueso radio, que en la porción proximal tiene una cabeza, es una cabeza redondeada, a manera de cabeza de tornillo, que va a estar rodeado en la articulación del codo por el ligamento anular, y eso le permite dar una vuelta, girar sobre su eje para provocar la pronación y supinación. Tenemos un cuello, una tuberosidad bicipital que recibe el tendón del bíceps braquial, y en la parte distal tenemos una apófisis estiloides, que es el punto de referencia para anclaje del braquio radial, ¿no? Estamos viendo una vista medial y acá una vista posterior. Tenemos acá la leyenda que nos permite revisarlo y repasarlo y practicarlo para poder siempre fijar ahí en nuestro análisis, ¿ya? Entonces estos son los huesos que conforman a la articulación del codo. Pero vamos viendo ahora la articulación per se. Y la articulación es un complejo, realmente es un complejo articular que está formado en este caso por una porción distal del húmero en su contacto con el cúbito. Entonces la tróclea del húmero se conecta con esta superficie sigmoidea, la cavidad sigmoidea mayor en su porción olecraniana y su porción coronoidea, y formará la articulación húmero-cubital, que es una articulación diartrósica tipo gingivimus o bisagra y permite movimientos en un solo plano, que precisamente son la flexión y la extensión. También tenemos una articulación entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Formarán la articulación radiohumeral o húmero radial, que en esencia los textos de anatomía lo refieren como una articulación diartrósica tipo enartrosis. Y no estaría lejos de la verdad, porque en realidad tenemos acá una especie de cabeza pequeña que vendría a ser el cóndilo, que vendría a ser la bola, y esto sería el socket, para relacionarlo con la idea de bola socket en nuestras materiales que tenemos nosotros en nuestras casas, ¿no? Por eso que puede hacer movimientos en diferentes planos, pero esto está limitado porque acá hay una conexión en húmero cubital que ya en cierta forma impediría que este radio pueda moverse en diferentes planos, y eso no es posible. Pero no deja de ser una articulación enartrósica, ¿ok? Y finalmente tenemos la articulación entre la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor del cúbito, formando la articulación radiocubital proximal, que es una articulación diartrósica tipo trocoide o pivot, y esto solamente realiza movimientos en un solo plano. En este caso sería en el plano transversal, en posición anatómica, con un eje longitudinal que está pasando por la articulación misma. ¿Ya? Entonces este movimiento, este tipo de articulación trocoidea es la que va a permitir el movimiento de pronación y supinación que vamos a ver en esta presentación. Entonces cuando vemos a esta articulación, complejo articular del codo, es una imagen anterior, ahora lo vemos en una vista lateral, podemos ver en una angulación de 90 grados cómo la cabeza del radio se articula con la cavidad sigmoidea menor del cúbito y forman la articulación trocoide radiocubital proximal. Acá podemos ver cómo el olecranon estaría encajando en la parte posterior en la fosa olecraniana. Podemos ver acá los márgenes supracondilar lateral y el epicóndilo lateral, importante para la inserción, el anclaje de músculos que van a tener influencia en la articulación del codo y también influencia en la articulación radiocarpiana que vamos a ver más adelante. Acá pueden ver la leyenda de esta imagen, y también vamos a ver esta imagen pero desde el lado medial, de un lado interno, es el codo derecho pero visto desde la parte medial. Y nótense cómo es que se articula la tróclea del húmero con la cavidad sigmoidea mayor, tanto en la porción olecraniana como en la porción coronoidea, y esto delimita la articulación tipo bisagra o gingivimus que es la articulación húmero cubital. Movimientos en un solo plano, flexión
y extensión. ¿Sí? Más allá, más lateral, se puede ver la cabeza del radio, que se va a articular con su respectiva cavidad sigmoidea menor del cúbito. Acá podemos ver la K, señala la tuberosidad bicipital que recibe al tendón del bíceps braquial. Acá pueden ver la leyenda para que lo practiquen. Esto solamente se recuerda si lo practicamos, si lo practicamos, si lo practicamos, si lo practicamos. Por eso es importante que puedan ir revisando ya el video y su material de texto para empezar a discutir y trabajar en la práctica en el laboratorio, ¿ya? Pero los huesos que conforman las articulaciones tienen que tener, deben de tener un tipo de estabilización, y esta estabilización, esta conexión, esta fijación, diríamos, se logra gracias a partes blandas que son ligamentos. Recuerden que los ligamentos son una especie, una forma particular de tejido conjuntivo, denso, regular, que va a permitir un anclaje, una conexión de hueso a hueso. Y en una vista medial, uno de los principales ligamentos que tenemos conectando al húmero con el cúbito es el ligamento cubital. Algunos textos le llaman ligamento colateral cubital, ¿sí? Pero se le puede denominar como ligamento cubital. Y el ligamento cubital tiene tres porciones: una porción anterior, que es esta, señalado por A; una porción media, que está señalado por B; y una porción posterior, que está señalado por C. ¿Ya? Entonces el ligamento cubital es muy importante para darle la fijación o estabilización hacia el lado medial. Este es un ligamento adicional que se llama el ligamento de Cooper, y este vendría a ser el ligamento anular. Ustedes pueden ver acá la leyenda que les va a permitir repasar en esta vista medial de la articulación del codo en cuanto a sus ligamentos. ¿Y por qué es importante el ligamento cubital? Porque en posición anatómica hay una discreta desviación del antebrazo en relación al brazo, ¿sí? Noten ustedes que si trazamos una línea se va a formar un ángulo entre estos dos, ¿sí? Ese ángulo es más pronunciado en mujeres, pero igual también se ve en varones, no tan pronunciado obviamente, pero esto es muy importante porque le llaman la posición de llevar. O sea, cuando usted ha llevado dos bolsas, se va al supermercado y tiene que cargar dos bolsas, las carga aquí y las bolsas no chocan, no rozan a su muslo, gracias a esa pequeña desviación que hay. Porque si no tuviésemos esta desviación del antebrazo en relación al brazo, tendríamos que lograr evitar ese roce de las bolsas con nuestros muslos haciendo abducción glenohumeral. O sea, tendría que haber un trabajo de qué músculo que genera abducción en los primeros grados, y eso lo hace el supraespinoso. Entonces imagínense la cantidad de veces que se lesionaría ese músculo supraespinoso cuando yo haría la abducción inicial para evitar que las bolsas o los baldes que llevo rocen con mi muslo. Entonces, como hay esta pequeña desviación, el ligamento cubital tiene un estrés mecánico importante, ¿ya? Y por eso que es muy importante su fortaleza, digamos, su configuración desde el punto de vista estructural, con gran cantidad de fibras colágenas que van a permitir darle esa consistencia necesaria, ¿ya? Pero anatómicamente es muy útil, mecánicamente obviamente está bajo mucho estrés, y de ahí la importancia de cuidarlo. Y esto de acá se paran lesionando los jugadores de béisbol, por ejemplo, ¿ya? Los jugadores de béisbol pueden tener lesiones repetitivas en el ligamento cubital, importante. Ahora, viéndolo desde el punto de vista lateral, tenemos otro ligamento que es conocido como el ligamento radial o ligamento colateral radial, es decir, une el húmero con el radio, que sería este es el radio. Y ese ligamento radial también tiene tres partes: una parte anterior, una parte media y una parte posterior, ¿sí? Entonces ahí tienen la leyenda para que lo puedan practicar. Entonces ambos ligamentos, tanto el cubital como el radial, tienen tres segmentos: uno anterior, medio y posterior, ¿ya? Y eso permite darle esa configuración a la articulación del codo. Y por último, en una imagen vista un poquito desde arriba y desde adelante, o sea, sería una imagen antero-superior, podemos ver cómo el ligamento anular permite que la cabeza del radio siempre tenga esa conexión con la cavidad sigmoidea del cúbito, y esta cabeza va a poder rotar sobre su eje para permitir la pronación y la supinación. ¿Ya? Entonces es un ligamento anular que conecta a porciones del cúbito, rodea la cabeza del radio y se conecta acá con el cúbito.
Pueden haber luxaciones de cabeza de radio, sí, por cierto, hay luxaciones de cabeza de radio donde obviamente se perdió la integridad de alguna manera del ligamento anular y eso generaría limitaciones en los movimientos de pronación y supinación. Acá podemos ver la cavidad sigmoidea mayor, su porción olecraniana, la cavidad sigmoidea mayor en su porción coronoidea, la rugosidad coronoidea y el tubérculo o tuberosidad bicipital. Acá está la cápsula que está cortada, ¿no? Tienen acá la leyenda que les va a permitir repasar estos enunciados. Eso es referente a la articulación radiocubital proximal. Sin embargo, había mencionado en el inicio de esta presentación que los movimientos de pronación y supinación también requieren la coordinación con la articulación radiocubital distal. Y si bien es cierto, la articulación radiocubital distal no es una diartrósica, permite cierto movimiento, por eso que es una articulación en esta porción distal anfiartrósica, tipo sindesmosis, ya que están conectadas por ligamentos y una parte también por membranas interóseas. No se requiere un gran movimiento como el movimiento que tenemos nosotros en la porción proximal. Este movimiento solamente acompaña al radio cuando se monta sobre el cúbito, ¿no? Acá tienen las leyendas y esto es a lo que me refería cuando hacemos pronación. Miren cómo el radio que está acá lateral se monta sobre la superficie anterior del cúbito y la porción distal solamente acompaña el recorrido, ¿ya? Entonces por eso que es importante que tenga algo de movimiento, por eso que es una anfiartrosis, y eso lo hemos revisado en la clase introductoria de anatomía del movimiento, ¿sí? Que fue la parte final de nuestras primeras sesiones en este curso de sistema locomotor. Muy bien, ahora veamos algunos aspectos radiológicos de la articulación del codo. Por lo regular, las tomas tienen una incidencia antero-posterior, salvo que se indique lo contrario, ¿sí? Entonces tenemos una imagen antero-posterior de la articulación del codo desde el codo derecho y podemos ver acá al húmero en su porción distal, el radio en su porción proximal y al cúbito en su porción proximal. Algunas estructuras que uno puede evidenciar claramente es que viene acá la parte lateral del húmero, que vendría a ser el margen supracondilar, el epicóndilo lateral, y acá se dibujaría lo que sería el cóndilo del húmero. Acá podemos ver la tróquea del húmero y hacia arriba su fosa coronoidea, pues que cuando hacemos flexión esta apófisis coronoide se ingresa acá. Hacia atrás hay una proyección radiopaca que vendría a ser la proyección para lo que sería el olecrano, pero no se dibuja tan bien porque está adelante lo que vendría a ser la tróclea, pero en proyección atrás vendría a estar el olecrano. Esto vendría a ser el epicóndilo medial y el margen supracondilar medial. Noten que se aprecia ahora en la parte medial del antebrazo la porción del cúbito, que vendría a ser esto, la apófisis coronoides, y por acá estaría la tuberosidad coronoidea. Para el lado lateral encontramos la cabeza del radio, el cuello del radio y esta parte radio opaca que vendría a ser la tuberosidad bicipital para que recibe al tendón del bíceps braquial. Pueden observar ustedes que sí se delimita claramente el espacio articular entre estos huesos que conforman el complejo articular del codo. Ya sabemos que en personas con artrosis este espacio articular se pierde, se pueden apreciar osteofitos, pero esas son en patologías, ¿correcto? Muy importante entender esto porque en casos de fractura obviamente se pierde la integridad y uno rápidamente podría darse cuenta de qué estructura podría estar lesionado. Para recordar un poco de histología que vimos en las primeras sesiones del curso, habíamos dicho que los huesos largos en su diáfisis tienen predominio de hueso denso. Noten ustedes que esta parte radiopaca periférica vendría a ser el hueso cortical, denso, compacto, que caracteriza a los huesos largos. En una imagen lateral del codo podemos observar algunas estructuras. Podemos ver, por ejemplo, en la parte final distal del codo, del húmero, lo que vendría a ser esta parte, el cóndilo, la superficie supracondilar. Hacia la parte más medial estaríamos viendo la tróclea, que estaría en contacto con esta parte que vendría a dibujarse como la cavidad sigmoidea del cúbito. Esto sería el olecrano. Esto sería la parte posterior del cúbito. Esto sería la cabeza del radio, su cuello y la tuberosidad bicipital. ¿Sí? Si hay algo que tenemos que rescatar de una radiografía lateral
es que cuando están las estructuras óseas correctamente alineadas, yo puedo trazar una línea que vaya por el eje de la porción de la porción proximal de la diáfisis. O sea, esta es la porción proximal de la diáfisis, ¿cierto? Si yo trazo una línea que va por el eje de esa diáfisis, esa línea cruza al cóndilo del húmero. Cuando esta línea une esta diáfisis y el cóndilo, están correctamente alineados, porque en casos de luxaciones de la cabeza del radio, la cabeza del radio puede irse hacia arriba, o sea, se salió de lo que vendría a ser su capuchón generado por el ligamento anular, y la cabeza puede salir. Entonces, si yo trazo la línea que va de la diáfisis, no va a cruzar al cóndilo, entonces estaríamos hablando de una luxación de la cabeza del radio, ¿sí? O sea, de su articulación, en este caso radiocubital, y también de su articulación húmero radial, ¿ya? Así es que ahí lo pongo como una referencia, porque podemos poner alguna preguntita en un examen, una radiografía, donde usted pueda reconocer algún tipo de luxación. ¿Listo? Muy bien. Sigamos, movimientos que se pueden generar alrededor de la articulación del codo. Y básicamente, como habíamos dicho, en la articulación húmero-cubital, que es una articulación trocoidea tipo gínglimus o bisagra, se genera el movimiento de flexión y extensión, o sea, en un solo plano, un solo grado de libertad. Pero también podemos generar los movimientos de pronación y supinación. Pronación con la palma hacia abajo y la supinación con la palma hacia arriba. Supinación viene de súplica, ¿no? Uno suplica, bueno, al taitito, no sé, pues dependiendo de vuestras creencias, está suplicando, por eso viene la parte de supinación, ¿no? Entonces, este movimiento en la posición anatómica se daría en un plano transversal con un eje longitudinal que pasa por la articulación radiocubital, que es una trocoide. Sin embargo, en esta posición que ven en la foto, como estoy en una flexión casi de 90 grados, el movimiento se estaría dando en un plano coronal, en un plano frontal con un eje de rotación que es antero-posterior o sagital, que permite ese movimiento, ¿ya? Solamente como referencia para la ubicación que estamos viendo aquí, pero son los dos tipos de movimientos básicos en el codo, ¿ya? En la articulación húmero-cubital, flexión-extensión, y en la radiocubital, pronación y supinación. ¿Qué músculos son los que permiten lograr esos movimientos? Bíceps braquial, braquial anterior, braquio radial, llamado también supinador largo, el tríceps braquial y el anconio, que son los extensores, estos serían los flexores, el pronador y pronador cuadrado, que serían los pronadores, pues hacen pronación, y el supinador, llamado también supinador corto, que es el que lleva a cabo la supinación en conjunto con el braquio radial y el bíceps braquial. Entonces, todos estos músculos realizan de alguna u otra manera, dependiendo del requerimiento, realizan los movimientos de flexión, de extensión, de pronación o supinación, ¿sí? Nunca un solo músculo hace el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento de flexión, el motor principal primario es el bíceps braquial. El braquial anterior y el braquio radial son agonistas del movimiento. Por ejemplo, en la extensión del codo, el tríceps braquial es el principal gestor del movimiento. El anconio es un músculo que también hace extensión, pero es un acompañante, o sea, es un agonista, ¿ya? Lo interesante en esto que quiero rescatar y recalcar es que para que haya los movimientos de pronación y supinación que se dan principalmente a nivel de la articulación radiocubital proximal, tiene que acompañarlo adecuadamente la articulación radiocubital distal para que se dé adecuadamente ese movimiento. Y tal como habíamos hecho en las exposiciones anteriores, lo que usted tiene que hacer inicialmente para estudiar los músculos que generan movimientos alrededor de una articulación específica, en este caso en el codo, es primero ubicar al músculo desde el punto de vista de su relación con otros músculos. El bíceps braquial lo podemos ver aquí en la imagen, pero para ello hemos sacado, por ejemplo, al pectoral mayor y al deltoides para poder ver con claridad los orígenes del bíceps braquial. Bíceps viene de dos, quiere decir que tiene dos cabezas o porciones, una cabeza corta que se origina en el vértice de la apófisis coracoides y una cabeza larga que se origina en la tuberosidad supraglenoidea, cuyo tendón va a alargarse y llegar por la corredera bicipital, se junta con el otro vientre y se anclan a través de un tendón común en la tuberosidad bicipital del radio. Aparte tenemos una aponeurosis
bicipital que rodea la parte cubital o superficie cubital del antebrazo, porque el bíceps braquial, cuando está el codo flexionado, es un importante supinador. Ahora saquémoslo y ya aislé al músculo. Entonces, si este es mi origen acá en la parte del omóplato, que están los dos orígenes de las cabezas del bíceps braquial, y en el radio está mi anclaje de inserción, cuando el músculo bíceps braquial se contrae, su vector fuerza jala hacia el origen. Y cuando jala hacia el origen, pues hará un movimiento de flexión. Se acorta el ángulo entre los dos segmentos y se genera flexión. Y esto usted lo puede realizar con el ejercicio físico correspondiente o con la evaluación de flexión del codo correspondiente. Pero también cuando el bíceps braquial se contrae y el codo especialmente está en flexión, o sea, hay una flexión a nivel de la articulación húmero-cubital, puede desembolsar y jalar también a la aponeurosis, generando el proceso de supinación. ¿Ya? Entonces es importante eso, y eso se puede palpar cuando lo hagamos en la práctica. Uno puede estar primero en posición anatómica, en esa posición anatómica hace pronación y partimos haciendo algo de flexión y luego supinación, y ahí es donde trabaja el bíceps braquial. Otro músculo que podemos nosotros mostrar como ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer para estudiar el resto de músculos del codo es el pronador redondo. Y de acuerdo a las características que estudiamos de los músculos, en este caso este músculo se nombra teniendo en cuenta su acción y su forma. Pronador, o sea, hace pronación, y redondo porque tiene una característica redondeada en comparación al pronador cuadrado, que tiene una forma más cuadrada, pues por de eso su nombre. En este caso lo relacionamos con otros músculos. Está en la parte anterior del antebrazo y va de medial a parte lateral. Su origen está en el epicóndilo medial y parte proximal del cúbito a nivel de la apófisis coronoides, y se va al tercio del borde lateral del radio. Entonces este músculo lo aislamos y lo tengo ahí. Entonces, sabiendo ahora que la porción más proximal, que es esta, sería el punto fijo, y este es el que se mueve, cuando se contrae el vector va hacia el origen. Si va hacia el origen, va a hacer que el radio se monte sobre el cúbito y hará el movimiento de pronación. Noten acá, estoy en supinación. Ahora el vector fuerza va a jalar hacia el origen, que es a nivel del epicóndilo medial, y se genera la pronación. Sencillo, pero también este vector resultante puede tener un componente vertical, ¿sí? Un componente que remedaría o representaría el movimiento de flexión, pues el pronador redondo puede hacer un movimiento de débil flexión, o sea, es un agonista menor de la flexión, porque los principales flexores, o sea, es el bíceps braquial. Sin embargo, si hubiese una lesión en el bíceps braquial, imagínense que todos los músculos principales de la flexión, bíceps braquial, braquial anterior y el braquiorradial, se lesionasen, aún podríamos hacer algo de flexión porque tenemos a este músculo que podría ayudar, pero es un poco más complicado en cuanto a generación de fuerza, ¿no? Muy bien, así hay que trabajar con el resto de músculos, el braquial anterior, braquiorradial, el tríceps braquial, el anconio, el pronador cuadrado y el supinador o supinador corto. Y finalmente unas maniobras o algunas pastillitas, como decía algún personaje conocido en nuestro país, algunas pautas o pistas que les puede servir para resolver los casos en la práctica de este curso. Y importante, más allá de la nota como tal, es que les puede servir para la práctica diaria en su labor profesional. Importante, cuando hacemos un corte del codo, podemos ver que en este corte sagital estamos viendo aquí lo que vendría a ser la tróclea del húmero, y tendríamos acá la porción del olecranon, y detrás del olecranon estamos teniendo una bolsa que se llama, esto sería la bursa olecraniana, una bursa que puede inflamarse cuando lo sometemos a estrés mecánico, especialmente golpes directos. Por ejemplo, una persona que se puede caer o se golpea, o una persona que está todo el tiempo con los codos sobre la mesa y esto inflama, entonces la persona puede terminar haciendo una especie de tumefacción, que esta bolsa se llena de líquido y se genera un proceso inflamatorio, hay calor, hay rubor, hay dolor y hay limitación funcional. ¿Sí? Miren que parece un chinchón, ¿no? O sea, así es bien, entre comillas, grosero la imagen, pero esta es una bursitis olecraniana.
Otro punto importante relacionado con el codo, aunque no directamente para los movimientos del codo, pero sí para los movimientos de la articulación radiocarpiana y de los dedos, es el famoso caso de la epicondilitis lateral o el famoso codo del tenista. Entonces hay una maniobra. ¿Por qué lo muestro? A pesar que son músculos que intervienen en la muñeca y en los dedos de la mano, porque está ubicado este patrón inflamatorio en el epicóndilo lateral. O sea, es una epicondilitis lateral provocado porque el tenista hace mucha extensión en la articulación de la muñeca. Ya veremos cuáles son los músculos extensores, y estos músculos extensores tienen su anclaje de origen acá en el epicóndilo lateral. Entonces, como el epicóndilo lateral tiene relación con las estructuras conexas, cercanas a la misma articulación del codo, esta es una maniobra conocida como maniobra de Cosen. Bueno, aparte los epónimos hay que entenderlo en su real dimensión. Se coloca al paciente poniendo el brazo con el antebrazo casi en 90 grados. Se le pide al paciente que haga puño y que extienda. O sea, el paciente está haciendo extensión a nivel de la articulación radiocarpiana, y o sea, el paciente está llevando a su mano para acá, al dorso de la mano lo está llevando para acá, pero el médico, el evaluador, lo está trayendo hacia abajo. Entonces está generando una resistencia a la extensión del carpo. Y si en ese mismo momento que está generándose la resistencia presionamos el epicóndilo lateral y duele, y de hecho que va a doler si hay epicondilitis, es un signo referido a famoso codo del tenista. ¿Ya? Todo esto lo vamos a hacer también en la práctica, y lo pongo como referencia porque de repente lo pueden usar para sus casos clínicos. Y por último, hay una estructura relacionada con la parte anterior del complejo articular del codo. ¿Sí? Es una fosa conocida como fosa del codo, está en la parte anterior del codo, o llamado también fosa cubital. Es una especie de triángulo cuyo borde lateral viene a ser el borde relacionado con el músculo braquiorradial, y el borde medial tendría relación con el pronador redondo. Lo importante de esto es que en esta fosa hay dos estructuras. En realidad es un complejo vasculo nervioso, y por esta fosa hay una relación con la arteria braquial y con el nervio mediano, un nervio importantísimo para músculos que tienen acción sobre la articulación radiocarpiana y para músculos especialmente de la mano. Entonces, si por A o B motivos una persona llega a emergencia con una lesión cortante en la porción proximal anterior del antebrazo, posiblemente relacionada con la fosa cubital o fosa del codo, aparte de detener el sangrado que puede tener, de realizar la sutura del caso y de calmar el dolor obviamente que puede tener la persona, es evaluar el compromiso neurológico que puede tener. Porque si esa persona se lesionó el nervio mediano, lo que usted tiene que hacer es hacer evaluaciones de la funcionalidad de los músculos que reciben inervación del nervio mediano. En este caso es una lesión proximal del nervio mediano, porque también el nervio mediano se puede lesionar a nivel del túnel carpiano, que sería una lesión distal. Entonces ya veremos en su momento, cuando estudiemos muñeca, cuando estudiemos mano, qué pasa cuando se lesiona el nervio en una parte proximal. ¿Sí? He tenido que presentar esta parte en la articulación del codo porque está en relación al codo. Cuando veamos articulación de la muñeca y complejo de la mano, pues ahí lo recordaremos para entender por qué razón se producen limitaciones funcionales cuando hay una lesión a nivel de esta estructura anatómica. Muy bien. Siempre mi mensaje para todos ustedes, con todo el aprecio del mundo, de que sigamos avanzando con el esfuerzo que se requiere en estas jornadas apasionantes de estudio de la medicina. Un gusto como siempre, y nos estaremos viendo en la próxima presentación.